persona que eres tú, dirígeme. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, querido televidente. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina Israde para compartir contigo la palabra de Dios. Así es de que vamos a orar, vamos a dejar que el Señor nos guíe en este estudio para que tú y yo seamos ministrados y seamos edificados para crecer. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Deja lo que estás haciendo, recuerda, la prioridad es para el Padre. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado, por cada persona, cada televidente que está sintonizando este canal, este programa. Te pido les bendigas, abra su entendimiento, afine sus oídos y les ayudes a entender tu palabra para que la practiquen, para que la pongan por obra y ellos puedan ser edificados cada día, en cada momento y en cada necesidad. Bendice, Señor, sus corazones, bendice sus vidas en cualquier área que ellos necesiten, Señor. Tú eres capaz y tienes poder para hacer todas estas cosas. Te pido les suplas económicamente, moral, espiritual y socialmente, para que cada uno de ellos reciba, Señor, conforme las riquezas en gloria, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Yo quiero hablarte acerca de un tema y hemos estado tocando, pero es muy importante y quiero hablarte acerca de lo que es la obediencia. Porque muchas veces decimos, oh no, sí, yo hago lo que Dios me pide, pero en realidad está haciendo la voluntad propia y no está siguiendo, no está obedeciendo a Dios. Y vamos a la palabra en Hebreos 5:8 que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vemos cómo Cristo nos enseña, nos guía y nos da esa, ¿verdad?, enseñanza de que Él aprendió, dice, la obediencia. Tú y yo, querido hermano y hermana, tenemos que buscar ser obedientes a Dios y a su palabra. Tenemos que tener ese corazón. Y vamos a ver el significado de la obediencia, ¿verdad? Obediencia es la sumisión sabia a la voluntad de aquellos o a quienes Dios ha puesto sobre nosotros. La verdadera obediencia es una actitud más que una acción. La obediencia no requiere que ejecutemos órdenes que violarían la ley, ¿verdad?, superior de Dios. La palabra hebrea para obediencia es shama, que significa escuchar inteligentemente. Tú y yo tenemos que escuchar inteligentemente, es estar atentos. Yo no sé cómo has llevado tu vida, haciendo lo que tú quieres, desobedeciendo a medio mundo, a tus padres, a los consejeros, a la iglesia. Yo no sé cómo está tu vida, pero sí sé que Dios nos llama a la obediencia porque Cristo nos ha dejado un ejemplo de que Él aprendió la obediencia. Y si en tu vida has llevado, mi querido hermano o hermana, una vida rebelde, una vida llena de hacer lo que tú quieres, es tiempo de cambiar, es tiempo de tomar en serio la obediencia. Entonces, como decíamos, la palabra shama, que significa escuchar, dice, escuchar inteligentemente, es estar atento, responder a un llamado, dar consentimiento. Esto es obediencia. Esto es obediencia. ¿Cuántas veces no los padres les dicen a los hijos, hijo, ven a sacar la basura, ahorita mamá, hija, ven a ayudarme a la cocina a hacer algunas cosas, ahorita mamá? Y ese ahorita, ahí la rebeldía en acción, ¿verdad? En una manera suave, pero no están siendo obedientes. Cuando Dios nos llama a ti y a mí, que leamos la palabra, y no la tocamos ni siquiera en un momento en el día, estamos siendo desobedientes, estamos siendo rebeldes, estamos haciendo lo que queremos y Dios nos llama a que aprendamos la obediencia, que aprendamos. El Señor en su palabra nos dice que leamos, que oremos, que intercedamos por los demás.
Tenemos que hacerlo, tenemos que ser obedientes, aprendamos a ser obedientes primeramente a Dios. Primeramente a Dios, porque Él es el que nos va a guiar, nos va a llevar a bien. Entonces, la obediencia es más que mero cumplimiento, pero tampoco es servilismo ni sumisión ciega, que diga, tienes que hacer esto, y que cuando ya tiene que ver con tu físico, golpes, etcétera. No estamos hablando de esa sumisión, ¿verdad? De ese servicio. Tenemos que obedecer cuando sabemos que es de acuerdo a la voluntad de Dios y que está en lo recto y de acuerdo a la ley. Entonces, nosotros tenemos que buscar del Señor en obediencia. ¿Por qué? La obediencia es motivada por el hecho de que Dios obra por medio de estructuras de autoridad y que cada persona ha de dar cuentas a Dios. Por eso tienes que ser obediente, porque si tú vas a obedecer la palabra y cuando Dios te tome a cuenta todo lo que has hecho, vas a decir, oh, qué bien que hice, qué bueno que obedecí. Qué bueno, porque entonces me libré, ¿verdad? Porque cada cosa de lo que tú hagas va a ser tomado en cuenta. Obra buena, obra mala, está registrado. El Señor está registrando toda tu vida, lo que haces, lo bueno, lo malo, lo que obedeces, lo que no obedeces, cómo estás viviendo. Entonces analiza este día y di, ¿qué tan rebelde ando viviendo mi vida o qué tan obediente estoy siendo a Dios? ¿Qué tan obediente? ¿Estoy acaso haciendo la voluntad de mi Padre o estoy haciendo mi voluntad? ¿Qué tanta obediencia tienes? ¿Qué tan fácil eres para obedecer? ¿O es acaso de que si alguien te dice algo, ¿verdad? Y estás buscando, ¿verdad? Tus propias cosas y estás desobedeciendo a Dios. Recuerda que Dios nos da en su palabra todo el mejor consejo para obedecerlo. No para que solo lo veamos, oh, qué bonita la Biblia, qué bonito dice aquí, qué bonito dice allá, pero cuando ya Dios te empieza a exhortar y te empieza a decir, deja de hacer esto, ahora haz esto, ¿qué tan obediente eres? ¿Vas a manipular la palabra? No. ¿Vas a desobedecer la palabra? No te lo recomiendo, porque Dios está anotando todo lo que tú estás haciendo. Entonces Dios de alguna manera siempre nos está poniendo alguna autoridad sobre nosotros para que seamos obedientes. En la Biblia Dios usa el caballo domado y el mulo obstinado como ejemplo de terquedad. La persona desobediente tiende a ser terca también. No quiere obedecer, es terco. Que mira, hijo, te digo que si te vas por ahí te va a ir mal. Ah, no, tú no me vas a decir a dónde voy o qué hacer, yo me voy por allá. Cuando vaya se encuentra con el problema y dice, ¿qué razón tenía por no obedecer? Mira nada más cómo me fue. Nosotros tenemos que practicar, dejemos de ser necios, tercos, ¿verdad? No seamos rebeldes. Fíjense lo que dice el Salmo 32:9 y siempre lo pongo porque es un ejemplo que, bueno, que dice así, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de sujetarlo con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Yo no sé qué tan necio estés tú, qué tan terco estés tú de no acercarte a la palabra de Dios, de no acercarte a Dios, de no reconocer a Cristo. No seamos necios. Dios es lo mejor que nos conviene a nuestra vida, a tu vida. Él te va a dar dirección, Él va a cuidar tu camino para que no tropieces ni caigas en piedra. Él te va a ayudar, pero a veces nuestra necedad, nuestra terquedad de que yo quiero así, caminar en esta línea, ahí quiero ir, el Señor te va a guiar, pero no quiere que estés haciendo tu voluntad, no quiere que estés haciendo, que estés siendo desobediente o que estés siendo terco, porque hasta te compara como la mula, ¿verdad? Que si no lo están dirigiendo ahí con el freno y todo, solamente así se acerca a ti. Acerquémonos a Dios sin rebeldía, sin necedad, sin terquedad. Busquemos realmente, seamos humildes, sencillos para decir, Señor, de veras yo puedo aprender. Yo quiero aprender de ti, yo quiero aprender de lo que tú nos has enseñado. Cristo nos ha enseñado la obediencia. Él obedeció en todo al Padre. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Él hizo su voluntad, siempre ha hecho su voluntad, porque Él sabe
Él sabe lo que es ser obediente. Entonces tú y yo tenemos que aprender esa obediencia. Deja de resistirte a las autoridades también del mundo, ¿verdad? Muchas personas se traen muchos problemas porque no se sujetan, no se someten ni a las autoridades, ni al hogar, ni a la familia, ni a los padres. Entonces, cuando hay esas luchas de desobediencia, tú vas a tener problemas. Deja que Dios te guíe, que Dios te ayude para que tengas ese corazón de obediencia, para que tengas ese corazón, ¿verdad?, de no ser terco, de no ser rebelde, de no ser necio. Entonces, el mulo ha llegado a ser sinónimo de un espíritu contrario a la obediencia. De ahí la expresión, ¿recuerdas cuando dicen terco como la mula? ¿Cuántos han oído esa versión que se dice? Cuando alguien obedece o cuando es bien terco, pero si eres terco como la mula, porque la mula regularmente tiene esa característica, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que dejar la terquedad, la necedad, la desobediencia, porque esto nos va a traer muchos problemas a nuestra vida, con nuestra sociedad, con nuestra familia, con nuestros hijos. Tenemos que aprender a ser obedientes. De esa manera agradamos a Dios. Así es de que la obediencia implica, ¿verdad?, un doloroso quebrantamiento de la voluntad. El obedecer, a lo mejor tú querías hacer algo y, ¡ay, cómo me duele! Yo quería hacer esto, pero bueno, ¿cuál es lo primero? No, pero tengo que obedecer a Dios primero. Entonces se quebranta, ¿verdad? Eso que tú quieres hacer, te va a doler a lo mejor, pero Dios sabe lo mejor para ti. Él sabe, Él te quiere guiar, pero no te va a poder guiar si tú andas rebelde. No te va a poder ayudar a corregir áreas de tu vida si tú andas necio, si tú no quieres. Dios no va a forzarte absolutamente nada, pero Él sí te dice, sé obediente, hijo. Sé obediente, hija, a mi palabra, a mi consejo, a mi guianza, para que te vaya bien en la vida, para que tengas prosperidad en el hogar, para que sanes pronto de esa enfermedad, para que el Señor te da tantas bendiciones, pero cuando somos necios, tercos, rebeldes, ¿verdad?, no vamos a aprender mucho de las cosas del Señor, no vamos a poder ver las bendiciones si estamos siendo necios. Vamos a tener solo consecuencias de nuestra rebeldía y de nuestro pecado, ¿verdad?, de andar de necios. Entonces, Dios nos llama, dice que la obediencia implica un doloroso quebrantamiento de la voluntad. Dice, pues aún Jesús, dice, aunque era hijo, ¿recuerdan? Por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Qué pasó cuando él estaba orando al Señor? Y sabía que iba a ser pues torturado, iba a ser crucificado y todo. Él fue, oró al Señor y dijo, ay Señor, qué doloroso es este momento, ¿verdad?, que yo estoy recibiendo, de que ya sabía que iba a la muerte, más en fin, fue con Dios, le pidió al Señor y le dijo, dame tu fuerza, pero que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces aquí Jesús estaba obedeciendo al Padre, pero estaba reconociendo que en ese momento era doloroso la situación, pero dijo, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Entonces cuando tú estás siendo obediente a Dios, estás dejando que se haga su voluntad en tu vida, en cada área. Si tú quieres ser rebelde y hacer lo que quieres y dirigirte como quieres, recuerda, Dios quiere que seas obediente para librarte de sufrimiento, de la humillación. Te quiere librar del dolor, te quiere librar de la enfermedad, te quiere librar de muchas cosas, pero a veces nuestra necedad no nos deja ver eso. Por eso dice Dios, obedece. Tenemos que ser obedientes a Dios. A Dios tenemos que ser obedientes. Jesús obedeció a Dios, Jesús no hizo su propia voluntad, sino siempre la voluntad de su Padre Celestial, ¿verdad?, para que las Escrituras se cumplieran. Imagínate si Jesús no hubiera obedecido a lo que Dios le estaba pidiendo hacer, ¿verdad?, como comisión aquí en esta tierra. Imagínate si Él no hubiera obedecido, tú ni yo estuviéramos salvos, ¿verdad? No tuviéramos esa oportunidad de salvación tan grande, no pudiéramos haber nadie que hubiera redimido nuestros pecados, sino al contrario, estuviéramos destinados a la muerte eterna. Mas en fin, por su obediencia, Jesús cumpliendo el plan de Dios, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz,
para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser salvos, de recibir la salvación a través de ese sacrificio tan grande. Es por eso que nosotros no podemos seguir siendo necios, tercos y rebeldes. El pueblo de Dios, desde un principio, en los principios de la palabra, como dice que su pueblo era necio, dice esta humanidad es terca, rebelde, duros de corazón. Nosotros no podemos permitir. Fíjate lo que dice la palabra, Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús mismo está reconociendo. Así es de que tú y yo tenemos que reconocer. No podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Aquí está diciendo Jesús, Él no buscaba hacer su voluntad. Lo mismo que tú y yo, dejemos de hacer lo que queremos, nuestra propia voluntad, busquemos de Dios para que Él nos guíe, entonces sea su voluntad la que se haga en nuestra vida. Créeme hermano o hermana que el tener a Dios como nuestro fundamento, nuestra base, como nuestro refugio, nuestro escondedero, Él nos va a guiar, nos va a alimentar, nos va a hacer crecer, nos va a iluminar, nos va a fortalecer, nos va a sanar en todas las áreas que necesitemos. Él solo quiere que obedezcamos y entonces vamos a poder ver cómo las cosas de Él se van a manifestar en nuestra vida. Así Jesús le decía, dice, voy a hacer la voluntad del que me envió, del que me envió. Podemos ver la vida de José, que con su actitud obediente, ¿verdad?, ocasionó que Dios bendijera todo lo que él hacía. Aunque fue tentado por la esposa de Potifar, fue obediente a Dios y dice, en no caer, y Dios lo honró grandemente. ¿Recuerdas la vida de José? Él pudo haber hecho en ese momento, bueno, tenía todo y estaba siendo bendecido y pudo hacer, pero más él pensó, no, yo debo de ser obediente a Dios y Dios dice que nosotros no podemos estar en el pecado y él prefirió, ¿verdad?, honrar a Dios con su obediencia a lo que él decía. Él conocía la palabra, lo que Dios decía y él hacía lo que Dios decía, entonces Dios lo bendecía. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, vas a recibir bendición. Y esto viene de Dios. Dios honró a Daniel por su obediencia, aún la ley superior, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando el rey quería que adoraran a un ídolo? Cuando se había promovido toda oración y se había prohibido toda oración, ¿verdad? Y él, ¿qué dice? ¿A quién quería agradar? Daniel decía, aunque el rey haya prohibido orar, yo voy a orar a mi padre, yo voy a ser más obediente porque mi padre dice que tenemos que estar orando sin cesar. ¿Verdad? La palabra dice orad siempre, orad día y noche, orad. Entonces, yo no sé qué tanto estás tú en obediencia en eso. Daniel aquí nos ponía un ejemplo, él dijo, no importa lo que pase, abrió las ventanas, dijo, yo voy a seguir orando a mi Padre Celestial. Tú también tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando al Señor porque tenemos que obedecer su palabra, obedecer sus estatutos, obedecer sus mandatos. Porque es mejor obedecer, Él sabe exactamente. O también cuando Pedro, ¿verdad?, le ordenaron los fariseos que no predicara más. Así es de que si alguien viene y te dice, ya no estás predicando el evangelio, no estás predicando esas cosas, esa Biblia, tú eres un cristiano, no dejes, tú obedece a Dios porque la palabra de Dios, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces tú tienes que seguir lo que Dios dice, tienes que obedecer ¿a quién? A Dios. Si es en cuestión de predicar, predica. Obedece predicando, porque la palabra lo ha dejado, porque Cristo nos los dejó como una gran comisión, ¿verdad? Un mandamiento, de decir, ir y predicar, ir y hablar y testificar. Es importante, tenemos que ser obedientes. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, experimentaremos destrucción. Recuerda,
Si tu vida no está basada en Dios, no está basada en su ley, no está basada en lo que es la palabra, la doctrina, ¿verdad? La Biblia, tú vas a experimentar cosas negativas en tu vida. Vas a experimentar pues una vida destruida, llena de pecado, de hacer tu voluntad, de andar como tú quieres, de seguir las corrientes de este mundo, que solamente te van a traer a la muerte eterna. Porque tú sin Dios, mi querido hermano o hermana, sin Cristo, no tienes vida eterna. Estás destinado a morir para eternidad. Pero cuando tú reconoces a Cristo y dices, yo voy a obedecerle a través de su palabra, tu vida va a ser bendecida. Bendecida. Y cuando tú conoces esta verdad, acuérdate de mí que tú vas a estar buscando de Dios, vas a estar buscando de su palabra. Así es de que coloca tu mente bajo el Espíritu de Dios. Si nuestra mente domina nuestro espíritu, nos sentiremos frustrados tratando de comprender a un Dios infinito con una mente finita. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios se nos ha dado a través de Cristo, para que entonces nosotros podamos obedecer a Dios y podamos tener esa sensibilidad para comprender lo infinito de Dios con esta mente que es limitada, esta mente que es finita. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú le obedeces de corazón y abres, ¿verdad? Dios abre tu entendimiento y te va a revelar las cosas grandes, ¿verdad? Dice, maravillosas, grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te las va a revelar porque vas a estar en lo espiritual, vas a estar conectado con Él, vas a estar obediente haciendo su palabra. Y cuando tú estás obediente, cumpliendo su palabra, entonces, ¿verdad?, esta mente que es limitada, Dios empieza a darte, revelarte, a darte más de las cosas infinitas de Dios, de las cosas maravillosas que Él tiene. Pero si tú andas en el mundo, andas en la carne, andas en tu voluntad, andas haciendo lo que quieras, en rebeldía, en desobediencia, Dios no te puede mostrar, no te puede revelar nada, porque aunque te lo revelara, no lo ibas a entender. Es por eso, y es muy importante, que tú busques de Dios. Pero si decimos, Dios, pongo ahora mismo mi mente bajo el control de tu espíritu, Él nos abrirá su verdad. Cuando tú dices, Señor, someto todos mis pensamientos bajo tu autoridad y que seas tú, Señor, gobernando mis pensamientos, mis palabras, mis decisiones, todo, Señor. Cuando tú te dejas al Señor en obediencia, cuando tú te sometes con ese corazón, el Señor empieza a darte, ¿verdad?, esa capacidad de entender su verdad, te ilumina, te abre el entendimiento, te capacita y empiezas a ver las cosas de que no hay mejor cosa que rendirse a los pies de Dios, rendirse a los pies de Cristo, rendirse y decir, Señor, heme aquí. No quiero ser rebelde, no quiero ser terco, no quiero ser necio, porque lo único que te acarrea eso va a ser destrucción para tu vida. Y Dios quiere librarte de todo eso. Dios nos ha dado la Biblia para instruirnos acerca de la manera, ¿verdad?, de experimentar verdadera vida física y espiritual. Dios quiere que experimentemos eso. Tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Entonces, Dios es soberano. Fíjate lo que dice Salmo 103. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces tenemos que reconocer esa soberanía, ¿verdad?, de Dios en tu vida. Deja de estar necio y terco y rebelde y todo. Busca de Dios y conoce su soberanía en todas las áreas. Él quiere que tú experimentes una verdadera vida física, mental, emocional y espiritualmente. Él quiere que tú tengas esa experiencia. Presenta, ¿verdad?, este cuerpo como sacrificio vivo, como lo habíamos comentado, de que tenemos que entregar al Señor nuestra vida completa. No ser rebelde, decir, hay ciertas áreas y ciertas áreas no, o estas yo las controlo y Dios nada más que cubre esta área. No, deja que todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, deja que en eso sea Dios soberano.
en tu vida, en tu mente, en tus planes, en tu casa, en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos, en todo, porque Él debe de ser soberano. Él te ama, tienes que ser obediente. Recuerda que la obediencia honra a Dios, Dios cumple su plan contigo y tú vas a entender las cosas infinitas que Él tiene para ti. Mi querido hermano, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú. Dirígeme, en las buenas y en las malas, tu consejo